Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a este segundo Facebook Live que estamos organizando como programa de apoyo a la convivencia escolar PACES de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, me vuelvo a presentar para quienes no estuvieron en el primer Facebook Live. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y soy coordinador general del programa PACES PUCB y estaré acompañándolos como moderador de esta entretenida conversación que hemos preparado para hoy día. Bueno, este Facebook Live se enmarca en la campaña Convivir es Cuidarnos, campaña organizada por el Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES, en la cual hemos tratado a través de instancias como esta, de cápsula y de otros elementos, poder ir apoyando a las comunidades educativas en este tiempo que sabemos que es tan difícil. Y por ello, para el día de hoy, hemos preparado una conversación muy interesante, que si en el primer Facebook Live pudimos conversar con Verónica López, con Claudia Carrasco, con Madeleine San Juan, un poco desde el apoyo que realiza PACES a las comunidades. Hoy día quisimos centrarnos en otro foco que es totalmente igual de relevante, que tiene que ver cómo rescatamos desde las mismas experiencias educativas, o sea, de lo que están realizando ustedes en sus establecimientos, distintas estrategias, distintas ideas. Por eso tenemos invitadas e invitados de lujo. Hemos invitado a 3 establecimientos educativos para poder conversar respecto a esto. Y sin más, voy a pasar a presentarlos a todos nuestros invitados. Así que ahí van a aparecer en pantalla. Eh, Voy a partir presentando a Paula Díaz Alviña. Ella es directora del Colegio Teresita de Lisieux, que nos acompaña. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Nos acompaña también Lisette Manríquez, ella es encargada de convivencia del Colegio Valle de Quillota. ¿Cómo está, Lisette? Y nos acompaña también Yuri García, el director de la Escuela Básica John Kennedy. Así que muchas gracias también, Yuri, por acompañarnos. Y para poder también comentar las distintas experiencias educativas que vamos a conversar hoy día, nos acompaña la doctora Carolina Urbina, ella es doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, psicóloga de formación, y actualmente académica de la Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar. ¿Cómo estás, Carolina? Un saludo por la cámara. Bueno, ya hablé demasiado, entonces partamos con la conversación. Eh, Primero que les quiero preguntar a Paula, a Lisette y a Yuri, es como el momento cero. Yo creo que va a ser muy importante hoy día como el relato de cómo las escuelas han ido respondiendo a esta situación de crisis. Entonces, mi primera pregunta, o la primera cosa que les quiero pedir comentar es, primero que nos comenten de su establecimiento, para que lo podamos conocer, para que sepamos desde qué lugar están hablando, y también para que las personas que nos están viendo puedan sentirse identificadas y puedan un poco reconocerse en las experiencias educativas que vamos a compartir. Y preguntarles cómo fue la primera impresión o la primera reacción allá del 15 de marzo, por ahí, como cuando empezamos el tema de la suspensión de clase y la cuarentena, como por la quincena de marzo. ¿Cuál fue la primera respuesta que tuvieron o cuál fue la primera sensación que tuvieron como comunidad educativa y las primeras preocupaciones? Para que partamos desde ese momento cero, vayamos hilando a lo que han hecho hasta el momento. Paula, pido que nos puedas compartir primero esta experiencia desde el Colegio Teresita de Lisieux. Hola, muy buenos días a todos los que nos están viendo y en especial a todos los miembros de la comunidad que estaban bastante interesados y motivados en participar de esta instancia. Así que también un saludo para todos los de nuestra comunidad escolar. Bueno, primero voy a presentar mi colegio. Nuestra institución se llama Colegio Teresita de Lisieux. Está ubicado en el Cerro El Litre de Valparaíso. Estamos a los pies del cerro y contamos con una matrícula de 409 estudiantes. Tenemos cursos desde un curso por nivel, desde prekinder a cuarto medio. Somos científico humanista, particular subvencionado, gratuito. Y bueno, en detalle, tenemos un alto porcentaje de familias vulnerables a las que atendemos. Contamos con programa de integración PIE, especialista, por lo que el trabajo también es integral. Uno de nuestros sellos como institución tiene que ver con lo integral y con enfocarnos a trabajar desde varias aristas, no solamente la académica. ¿Ya? Bueno, contarles más o menos que todo partió el domingo cuando nos informamos y todos nos informamos respecto a lo que estábamos haciendo y las medidas que tomó el gobierno drásticamente para poder combatir esto.
Así que nosotros el lunes, obviamente, sin estudiantes, citamos a un consejo a todos los trabajadores, en donde se tomaron ciertas medidas como para ponernos a organizar todo este quehacer. Todo esto en andas. Nosotros no tenemos ninguna experiencia respecto a las pandemias, ni ninguno lo tiene, por lo tanto fue netamente instintivo y fue primero que todo determinar quiénes eran los trabajadores con problemas crónicos y mayores de 60. Eso lo pusimos como primer antecedente y de ellos, todos para la casa. No podían participar de turnos éticos, no podíamos, nada. Todos los trabajadores de 60 años para arriba o con antecedentes crónicos para la casa. Por lo tanto, quienes tuvieran que hacerse cargo de los turnos, se hizo por una semana y media turnos éticos en donde los mismos trabajadores en grupos de 3 se fueron inscribiendo para dar atención acá. Por lo tanto, desde la casa un grupo generaba guías de trabajo y otros que acá las iban imprimiendo, íbamos entregando, no teníamos todos los textos escolares, por lo tanto vinieron los papás a buscar textos a la espera de los textos del Ministerio de Educación. Entonces fue todo como en andas, estábamos empezando, llevábamos recién una semana y media de trabajo, por lo tanto fue activar toda una red de trabajo y empezar a recibir sugerencias y empezar a ver también qué es lo que pasaba con nuestros niños en sus casas, qué estaban haciendo nuestros niños, si contaban con internet, si tenían redes de apoyo, quiénes los estaban cuidando y empezaron a surgir un sinfín de preguntas que primero fueron enfocadas a través de los profesores jefes y la utilización del WhatsApp para ver cómo estaban nuestros niños. Al ver más o menos el escenario, empezamos, activamos. Oye, Paula, y ese, por ejemplo, ese primer consejo ampliado, donde invitaron a todo el personal de establecimiento, un poco, ¿cuál era la principal sensación que había, más allá de las medidas que tomaron? Que sí, y yo creo que ahí vamos a coincidir con Lisette y con Yuri, que primero siempre el cuidado de los grupos de riesgo ante el contexto sanitario, ¿no? Pero me gustaría saber cuáles eran como las principales preocupaciones que aparecían en la comunidad educativa, aparte de los grupos de riesgo. ¿Cuáles eran los comentarios, las preguntas que aparecían durante ese consejo, por ejemplo? De partida, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y no teníamos una respuesta certera. Entonces era súper difícil aclarar un poco el escenario a los profesores. Yo llamaba a la calma, decirle, chiquillos, vamos a tener que esperar que esto fluya, que esto se dé condiciones. Claro, al largo tiempo después ya hubo una organización más minuciosa, pero en el momento era la incertidumbre de todo, mucha angustia. ¿Qué va a pasar? Porque muchos de nosotros tenemos hijos pequeños, qué tenemos que hacernos cargo de ellos. Entonces, era armar un puzzle, un escenario para esta nueva realidad, que es una realidad distinta y no es normalizar una realidad porque no estamos en una instancia normal. Esto no es normal para nadie. Todo esto es nuevo y también me llama la atención que hay algunos que se defienden de que no, si está todo normal, no está todo normal. Y eso también de llamar a la calma, de que poco a poco vamos a tener que entrar en esta nueva fase y obviamente de llamar siempre a que poco a poco y no desesperar, porque muchos empezaron con los que son muy mateos, tengo profesores secos y son muy arraigados ellos en su quehacer, entonces, ¿qué empezamos con las guías? ¿Qué el material? ¿Qué esto? ¿Qué esto otro? Y también un grupo destinó también mucho a buscar información, material, a compartir mucho material. Hicimos otro WhatsApp de los trabajadores donde fuimos mandando más información. Entonces yo creo que por ahí partió y de ahí salieron también otras iniciativas, generar comunidades en Facebook, generar también Instagram. De ahí fue dándose poco a poco, pero el primer momento también fue chocante para todos, yo creo. Perfecto, sí, bueno, ya vamos a ahondar en las redes sociales. De hecho, ya hay gente que nos ha preguntado un poco los canales de información que se ha utilizado, pero me interesa también poder indagar, por ejemplo, cómo en Quillota, bueno, nos acompaña Lisette del Colegio Valle Quillota, cómo vivieron ustedes este primer momento. Paula ya nos comentaba algo, ¿no? De que aquí hubo realmente un antes y un después con una crisis, ¿no?
y que esta crisis, por un lado, generó una adecuación abrupta de un montón de cosas, con muchas preguntas de cómo lo vamos a hacer, pero también movilizó mucha creatividad, estrategia, cosas para poder justamente responder a esta crisis. ¿Cómo lo vivieron ustedes en el Colegio Valle de Quillota? Hola, muy buenos días. Mira, para nosotros también fue bastante chocante, como decía Paula, ya que era una situación que nunca nadie ha vivido. Y bueno, voy a contar un poco sobre mi colegio. Yo trabajo en el Colegio Valle de Quillota, soy la encargada de convivencia escolar de este año. Nosotros somos un colegio municipal, es decir, dependemos del DAEM de Quillota. Contamos con un índice de vulnerabilidad del 86% de nuestras familias. Tenemos aproximadamente 576 matrículas este año y contamos con niveles desde prekinder hasta cuarto medio. Somos un colegio humanista científico también, al igual que Paula. Y nuestro sello principal dentro del colegio es la excelencia académica, ¿ya? Siendo eso uno de los elementos más importantes de destacarnos por buenos resultados académicos, ¿ya? Para nosotros fue bastante chocante el tema de la pandemia. Cuando nosotros el día domingo recibimos mensajes desde nuestra directora y desde el DAEM en realidad, que solo tenían que asistir las personas que no estuvieran dentro del grupo de riesgo al día siguiente, es decir, el día lunes, pero sin mayor información. Entonces, al final terminamos yendo la mayoría de los trabajadores ese día esperando más información, ¿ya? La directora ya no puede mandarse sola, entonces tenemos que esperar también las retroalimentaciones, los lineamientos desde el DAEM de Quillota. Entonces, estuvimos bastante tiempo en el patio porque no podían haber aglomeraciones muy grandes y nosotros somos cerca de 70 funcionarios. Entonces, no podíamos estar todos reunidos en un espacio cerrado, ¿ya? Bueno, en ese momento nosotros bajo la incertidumbre de qué hacemos, que no podemos tomar decisiones solos, realizamos una carta al sostenedor solicitándole mayores antecedentes y resguardo para nuestros funcionarios, ¿ya? Porque en esos momentos eran los chicos quienes estaban desde sus casas, en sus hogares, manteniendo esta cuarentena, pero solicitándole a los colegios que mantuvieran sus puertas abiertas, todavía no se hablaba de los turnos en el primer día, simplemente teníamos que ir y no sabíamos qué hacer, ¿ya? Y esto venía desde un lineamiento ya más ministerial incluso, no era solo desde el DAE. Entonces, desde ahí fue mucha incertidumbre la que vivimos como colegio. Y yo me incluyo también porque soy parte de la comunidad y también vivo lejos de Quillota, entonces el transporte público, cómo lo íbamos a hacer. Entonces, fueron hartos cuestionamientos que tuvimos como comunidad, ¿ya? Desde ahí nosotros recibimos como principal lineamiento que las personas de riesgo no podían asistir al colegio y las personas de otras comunas tampoco, por el riesgo de contagio dentro del transporte público. Entonces ahí se generaron los turnos éticos, donde estuvieron profesores, asistentes, que no tuvieran ninguna enfermedad crónica y no presentaran la edad de riesgo ante un posible contagio, ¿ya? Y desde ahí se fue como atendiendo un poco a la necesidad que tenían los papás, los estudiantes, de repente de consultar qué va a pasar, que era una inseguridad y una incertidumbre que yo creo que hasta el día de hoy tenemos todos, ¿ya? Porque no hay claridad de lo que va a pasar. Dentro de esas primeras semanas se dijo que nosotros teníamos que seguir cumpliendo con el tema de la alimentación, ¿ya? Y para eso teníamos que estar siempre disponibles en el colegio para dar este servicio a nuestras familias finalmente. Sin embargo, no habían estudiantes que iban al colegio a buscar este servicio, ya preferían estar en sus casas. Y desde ahí fue como nosotros comenzamos a vivir un poco
este momento de incertidumbre, de pandemia, que nunca nadie se imaginó, nunca nadie lo pensó, y siempre pendientes a las directrices que nos diera nuestra directora, y bueno, el DAEM, la Red Q que le llamamos nosotros, como sostenedores de nosotros. Eso es lo que yo te puedo comentar como respondiendo a la primera pregunta. Se nos fue Juan Pablo, creo. Parece que sí. Continúa Yuri, entonces, ¿no? Ya, le damos la palabra entonces a Yuri. Hola, Yuri. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación, una gran oportunidad. Y comentarles de mi comunidad educativa. Primero, dar un gran saludo a nuestra querida comunidad de la Escuela John Kennedy, porque esta semana estamos con nuestro 56 aniversario, así que este conversatorio también lo hemos enmarcado dentro de estas actividades de conmemoración, de celebración. Lo segundo, respecto de la situación inicial que vivimos en relación a todo el tema COVID-19, a todo el tema pandemia, creo que en términos de las acciones fueron las mismas. Creo que no hubo mucha diferencia, grupos de riesgo a la casa, etcétera. O sea, una asamblea general el día lunes 16 de carácter urgente, armando cosas sobre la marcha, pero ahí se dio una situación bien interesante que tiene que ver con los sentimientos colectivos que comenzaron a generarse en ese espacio. Y analizando en la memoria el momento, hay cosas que aparecen como por ejemplo esa desconfianza de la cual no estamos tan convencidos, pero que es espontánea, porque nos mirábamos y la pregunta que nadie hacía, pero que todos teníamos en nuestra cabeza era, ¿estarás contagiado? O sea, por estar aquí hoy, lunes 16 de marzo, ¿voy a llegar enfermo a mi casa? Y esa situación, esa desconfianza inconsciente inicial, fue también una situación que generó ansiedad, que generó miedo. El miedo como un sentimiento transversal que se instala desde el inicio ante este tema desconocido, ante este tema eh, eh, que aparece de un día para otro, porque este sí que no lo vimos venir. O sea, el resto no me digan que así fue. Esto no se vio venir, no estábamos preparados para esto. Y hasta el día de hoy estamos viviendo un proceso de experimentación. Los miedos se mantienen, las desconfianzas se han ido minimizando un poco con toda esta lógica de los autocuidados. Y bueno, es una experiencia que yo espero nos deje un aprendizaje importante. Hay algunas, podríamos decir, conclusiones iniciales que en adelante me gustaría ponerlas en la mesa para que las podamos discutir. Pero creo que eso fue lo primero, el sentimiento, o sea, partir desde ahí, partir desde adentro, desde lo que somos, de cómo percibimos al otro y cómo esta situación general me hace que esa percepción también en un momento se vea conflictuada por un contexto que no es mío, por un contexto que es nuestro, pero un contexto desconocido, incierto, en el cual sabemos que la enfermedad te puede incluso generar la muerte. Pero aún así, después también aparecen sentimientos que son extraordinarios, como la solidaridad,
Después aparece este sentimiento de compromiso con la comunidad y decir, bueno, yo estoy aislado, pero tengo a mis niños y voy a hacer lo que sea, y los profes empiezan a llegar. Entonces, el 16 de marzo fue, yo creo que un momento un tanto traumático, porque fue el inicio de este proceso. Y me quedo con estas cosas que les dije. La desconfianza espontánea, el miedo, la ansiedad y esta especie de conflicto. Se perdieron en ese momento las certezas de los usos y costumbres a los cuales estamos tan acostumbrados. Y empezamos a pedir instrucciones, y empezamos a pedir indicaciones, y cómo vamos a hacerlo con esto, y fue un poco esto que se trabaja en el liderazgo adaptativo de la pataleta. O sea, ante el Estado, 2 meses atrás no queríamos milicos en las calles, ahora los milicos nos iban a salvar. Entonces, ¿qué fue? ¿Cuál era la pataleta? ¿Dónde estamos? ¿Y en qué escenario o desde qué escenario interpretamos esta situación? Ha sido complejo y contradictorio también. Pero bueno, son cosas de pandemia, ¿no? Sí, yo me quiero quedar con algo que dijiste que creo que es súper importante, porque sí, pues, claramente uno asocia como a una emocionalidad negativa y tensionante todo este proceso, y hay que reconocerla y hay que trabajar con eso, pero también es como las comunidades educativas, y no solamente las comunidades educativas, sino que la sociedad en general también ha podido movilizar como su fortaleza, sus recursos, pensando no en el recurso monetario, sino sus capacidades, sus talentos, para poder responder a un contexto sumamente crítico. En ese sentido, Carolina, te quería preguntar a ti, ¿cómo lo has visto tú, esta respuesta? Considerando también, bueno, tú has estudiado el tema del agenciamiento como esta capacidad de generar redes dentro de la escuela que generan cambios. Y yo creo que es sumamente interesante para poder ver las experiencias que estamos comentando acá con Paula, con Lisette y con Yuri. Sí, hola, buenos días. Un gran saludo, ¿no es cierto?, a Paula, Lisette, a Yuri. Algunos los conozco, ¿no es cierto?, personalmente, pero las comunidades educativas sí, hace tiempo ya son comunidades que uno tiene en la panorámica. Sí, hemos ahí en algunos casos colaborado o para el incendio o alguna cápsula que se hizo ahí en el Valle Quillota, así que bien. Y bueno, y con Yuri actualmente también colaboramos. Hay temas bien interesantes desde el punto de vista de la agencia en las escuelas y que yo desde hace mucho tiempo con los equipos que trabajamos y ahora específicamente hemos identificado determinados elementos. Por ejemplo, tal como hablaba Paula, Lisette, Yuri, hay el tema de la incertidumbre es lo que está claro que aparece en una crisis, ¿no es cierto? Hay algo que en cómo normalmente estamos organizados, que es desafiado cuando deviene una crisis, y esa es la definición de crisis básicamente. Y lo que normalmente se hace es justamente empiezan a operar las estructuras que pueden aún manifestarse en esta crisis. Por eso era tan interesante cuando Yuri decía, nosotros hicimos algo parecido, porque en realidad sí hay estructuras que compartimos en general y que permanecen a pesar de esta incertidumbre. Los profesores jefes, por ejemplo, yo lo que he visualizado es una estructura básica que yo en general a veces critico mucho desde el punto de vista del individualismo en la escuela, cuando a veces sobre el profe jefe cae toda la responsabilidad. Pero en este caso sí ha sido un dispositivo de la estructura de la escuela que ha sido facilitador y desde el cual también en esta comunidad histórica que normalmente trabajamos, profesores, equipos psicosociales, estudiantes, se suma también de manera más interesante para mí, pero también más desafiante para el sistema, las familias. Entonces la escuela, en donde las familias también antes, la estructura común y normal, no tenían acceso al edificio, sino que firmaban un papel a la sala, ahora el aula está, o intenta estar, la guía, o la clase online, o el WhatsApp con la profe, está en la familia. Entonces ese nuevo actor a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, que efectivamente es la familia o los adultos responsables de los niños empiezan a tomar un protagonismo al cual tampoco estamos acostumbrados y que sin duda nos desafía. Nos desafía y que en algún momento yo siento que también puede ser una oportunidad para empezar a mirar desde ahí.
el qué hacemos y cómo lo hacemos, el de los turnos éticos y esas estructuras que en general yo creo que todas las escuelas se han organizado de esa forma, más o menos, tiene que ver con lo que Yuri comentaba, que eran estos sentimientos colectivos. Y lo que yo he podido observar es que efectivamente dentro de la estructura lo pedagógico es lo que ha primado, ya sea a través de guías, de clases, pero estamos en un momento actual en donde aparece la necesidad también de hacernos cargo de estas otras emociones que persisten. Y en un sistema, si nosotros lo vemos como capas, porque esa es como nosotros trabajamos la escuela, ¿no es cierto?, en un modelo ecológico, como un montón de muñecas rusas, hay elementos que efectivamente están siendo desafiados, o sea, estamos en un modelo sumamente individualista, en donde nos estamos dando cuenta de que la red colectiva es súper importante el sostenernos juntos. Y eso, en el fondo, es súper antisistema. Es como que necesariamente es raro, porque al niño lo evaluamos normalmente individualmente, al profe lo quieren seguir evaluando, ¿no es cierto?, a la escuela individualmente. Entonces ahí hay un montón de elementos que ahora con la conversación con las chiquillas, con Yuri, con ustedes, entre todos, es súper interesante de poner, porque es ahora el momento en donde hemos puesto a disposición la estructura que teníamos, nos damos cuenta de que sí, en algunos casos sirve, pero en otros tenemos que empezar a meter nuevos elementos y estamos todos, yo creo que aprendiendo desde navegar en la incertidumbre, lo cual es un tema complejo, pero también aprendiendo del valor de la relación con el colectivo y también con nosotros mismos dentro de ese colectivo. Como que hay relaciones en las cuales antes no mirábamos porque estábamos en el hacer, en el cumplir, pero ahora resulta que la relación que yo tenía o tengo con los apoderados de mi curso empieza a ser fundamental y empieza a ser desafiada. La relación que tengo conmigo mismo en situación de ansiedad, en situación de confinamiento, también es desafiada. Entonces, como que podríamos mirar, ¿no es cierto?, el vaso lleno, la parte que nos permite cómo ese desafío nos hace transitar hacia un aprendizaje y quizás y ojalá encontrar la fisura para la nueva escuela que necesitamos. Eso yo creo que sería como lo más importante también de lo que he visto, y ahora dejar hablar a las escuelas para poder continuar el conversatorio. Gracias. No, gracias, Caro. Y me voy a tomar lo que tú dices de esta relevancia del rol de la familia, que siempre ha estado, pero que hoy día es en la casa, en la familia donde todo sucede. Y en esta forma de reinterpretar las relaciones, yo creo que la primera pregunta ha sido qué hacemos con este distanciamiento físico, porque claramente el distanciamiento físico no ha significado realmente un distanciamiento social, todo lo contrario, hemos tenido que ser innovadores y buscar nuevas formas de comunicar. Y me aprovecho de la pregunta que nos hizo Karen Carriel en el Facebook, sobre de qué manera han mantenido el contacto con las comunidades educativas, qué medios han utilizado y también con qué fines han utilizado esos medios. Algo ya nos comentaban del WhatsApp, pero me gustaría que lo detalláramos un poco porque es una de las preguntas que nos están realizando y que es importante que podamos ir abordando. No sé, Paula, Lisette, Yuri, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Con Lisette, te parece? Bueno, bueno, nosotros, como os comentaba anteriormente, los profesores jefes han tenido un importante rol en este momento, ya son ellos quienes constantemente están realizando el seguimiento de su familia, de sus estudiantes, a través del WhatsApp y de correos electrónicos, ¿ya? Para nosotros como equipo de convivencia fue un poco difícil pensar cómo nos acercamos a esta gran familia Valle de Quillota, cómo llegamos a todos ellos, cómo empezamos a transmitirles que estábamos con ellos, y desde ahí surge la reflexión que tuvimos, que utilizáramos las redes sociales, ¿ya? Porque es lo que más se utiliza en este contexto de distanciamiento físico. Estamos más conectados por las redes, ¿ya? Entonces desde ahí quisimos empezar a realizar infografías, ¿ya? Desde ahí empezamos a compartir información desde las mismas redes de la comuna, ¿ya? Desde ahí nosotros, por ejemplo, los números telefónicos a quien pueden acudir, por ejemplo, para contención emocional, para los nuevos mecanismos que se están dando, por ejemplo, para algunos trámites municipales,
allá en Quillota se están desarrollando 2 comedores solidarios, ¿ya? Entonces nosotros compartimos esa información para aquellas personas que lo están pasando mal y que de repente no tienen para comer, entonces puedan acudir a estos comedores solidarios. Entonces desde ahí nosotros hemos estado haciendo como esta comunicación con las familias, utilizando las redes sociales, principalmente Facebook, ¿ya? Desde ahí nosotros nos hemos estado manejando, solicitamos los permisos a nuestra directora para poder administrar la página, para poder subir material. Ahora nosotros estamos construyendo un grupo de difusión dentro del colegio con varios profesores que están motivados en esta iniciativa. Entonces nuestra idea es semanalmente empezar a construir actividades que nos mantengan en contacto con nuestras familias. Estábamos pensando en hacer concursos, cosa que los chicos se motiven, puedan compartir con nosotros. Todo esto está en vías de desarrollo, sí, pero son ideas que se nos han ido ocurriendo para mantenernos en contacto, en comunicación con nuestras familias, porque sabemos que estamos en un proceso que es difícil para todos, y para los chicos que tienen más energía, que están pasando por sus procesos personales, los adolescentes, es muy complicado estar en un proceso de encierro. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que tener propuestas para ver cómo vamos a abordar el apoyo, el acompañamiento a nuestras familias, a nuestros chicos, porque es súper importante considerar el bienestar en estos momentos de crisis para ellos. O sea, si los chicos no lo están pasando bien, es súper difícil que desarrollen guías y hagan clases. Tenemos que pensar en apoyarlos, en acompañarlos. Entonces, Bueno, para eso nosotros como colegio estamos abriendo estas iniciativas con los profesores, con los asistentes que quieran participar, ¿ya? o sea, hemos tenido como que trasladar la experiencia educativa a nuevas redes, ¿no? WhatsApp, Facebook. Yuri, ¿cómo ha sido la experiencia de usted al respecto? Ya vamos a entrar en detalle a las estrategias particulares, pero yo creo que el tema de los canales de comunicación es súper clave, no solamente para decir cuál estamos utilizando, sino también qué desafíos hay. Por ejemplo, el WhatsApp siempre ha sido un tema. Vamos a acercar a Yuri porque vamos a ver lo que nos está mostrando. No sé si se alcanzó a leer, pero creo que ya voy a ver cómo lo envío, porque yo en esto no me manejo mucho, pero dice, no es momento de evaluarlos, es momento de acompañarlos. Ahora más que nunca, los niños necesitan ser felices, no ser los mejores. Y aquí, y tomo esa idea porque es, como dijo Carolina hace un rato, es tremendamente antisistémico lo que estamos viviendo, porque vamos en contra del corazón mismo de la individualización de sociedad que hemos vivido ya, ¿cuánto? 35 años. Entonces, y mucho más aún. Entonces, hoy empezaron a aflorar otras cosas. Y una de esas cosas, o se generaron nuevas situaciones, y una de esas situaciones es que el enemigo más acérrimo que teníamos en la sala de clases, hoy es uno de nuestros grandes aliados. El WhatsApp, el Facebook, el maldito celular que evitaba que mi chico que estaba sentado al fondo de la sala pusiera atención cuando yo le estaba dando la receta para crear el oro. Entonces, hemos estado viviendo un tiempo de vuelcos y esos vuelcos tienen que ver con un montón de situaciones. Se están volcando las lógicas identitarias. Esto mismo del comunitarismo virtual que estamos viviendo hoy. Se han visto trastocadas las identidades. O sea, en lo personal, y le ha pasado a varios integrantes de nuestro equipo profesional y docente, yo no usaba mucho material audiovisual para hacer las clases.
no habíamos generado espacios virtuales para comunicaciones y resulta que hoy, gracias a los avances tecnológicos, son nuestra gran herramienta. Entonces, los medios, los canales de comunicación hoy son el WhatsApp, el Facebook, el teléfono. El 16 de marzo, cuando estuvimos en la reunión inicial de esta crisis, una de las primeras indicaciones fue: no den sus celulares, vamos por correo. Y de pronto el correo nos queda corto. Y empezamos a utilizar el Facebook. Y de pronto el Facebook también queda corto porque descubrimos problemas de conectividad. Y empezamos a recibir también apoyos y comunicaciones desde nuestro sostenedor que también se fueron enviando, difundiendo. Y todo este tema de los canales de comunicación virtual ha sido un constante proceso de experimentación, de búsqueda, de análisis también. O sea, ¿cuál es el que más me sirve? ¿Cómo llego a aquellos chicos que no tienen conectividad? Que ya nos queda del 100%, estamos en un 5% ya muy bien identificado. O sea, todavía tenemos estudiantes a los cuales tenemos que recibir en la escuela y entregarle material, o incluso algunos profesores han ido a sus casas a dejarles material. Pero ese es el espacio o ese es el grupo de nuestra comunidad que no tiene la posibilidad de. Para el resto, la virtualización, esta más mediatización de las comunicaciones, en donde la virtualidad viene a reducir los espacios. En este momento, Quillota, Valparaíso, Viña, y estamos todos juntos en una misma pantalla, porque este medio nos permite que ese espacio geográfico, físico, desaparezca gracias a la tecnología. Y por ahí van un poco los experimentos de hoy. La clase virtual por videoconferencia y todo eso. Oye, Yuri, bueno, ya voy a tomar uno de los elementos que hablaste respecto del acceso a la conectividad, pero primero quiero preguntarle a Paula un poco cuál fue el camino que ustedes como que circularon respecto de cuáles son los mejores canales de comunicación posibles y más o menos qué estrategia han desplegado al respecto. Son muchas preguntas. No, mira, estoy tratando de hilar todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos dicho y en realidad tomando un poco también de lo que plantea Yuri, aquí cambió el escenario. Entonces yo las primeras 2 semanas estuve viniendo un poco, incluso el sábado venía, aprovechaba a traer a mis hijos para que corrieran un rato, pero aprovechábamos a entregarle las guías a nuestros apoderados. Entonces matábamos a muchos pájaros de un tiro. Entonces ahí los papás me quedaban mirando y me decían, tía, estoy un poco atrasada con esto. Y yo los miraba y les decía, si los niños no quieren hacer las tareas, que no las hagan. Si los niños quieren estar acostados un ratito, que se queden acostados. O sea, aquí no podemos obligarnos. Estamos encerrados, estamos proyectando miedos a nuestros niños, estamos bajo una incertidumbre tremenda, noticias que puro nos hablan de cosas pésimas, malas, y más encima, sentar a los papás que no tienen la pedagogía a que hagan tareas con sus niños es de verdad que una misión imposible. Y nos pasa a nosotros también como educadores. De repente ya no queremos más, queremos estar un rato tranquilos, en paz, porque estamos bombardeados de mucha información, de mucha estrategia, queremos hacer muchas cosas y de ahí parte también toda esta historia en donde ya no hay más competencia. Tenemos que trabajar en equipo. Y esa yo creo que parte desde una premisa súper interesante, porque como decía Carolina, el rol del profesor jefe es fundamental y creo que son entes mal vistos a veces, pero son fundamentales dentro de los procesos educativos de nuestros niños que tienen que tener un tutor. Pero también acá, en el caso de nosotros que tenemos PIE, también hay educadoras diferenciales que pueden hacer una dupla significativa con estos profesores jefes, porque la idea es no agobiarlos.
Y también el profesor jefe tiene que entender de que debemos trabajar y confiar en ese otro, que nos va a entregar también herramientas y va a dosificar también esa carga de trabajo que nosotros tenemos. Por lo tanto, empezamos a hacer también duplas de trabajo. Esto se fue generando poco a poco. Las UTP, yo tengo separadas las unidades técnicas en un primer ciclo y otra en segundo ciclo, fueron dividiendo un poco el trabajo y primero y segundo hizo dupla, pre-kinder, kinder, primero, segundo y así sucesivamente, para poder un poco también dosificar este quehacer que era gigantesco, también conectándonos con los profesores de asignatura y en una primera instancia mandábamos tareas de todas las asignaturas y nos dimos cuenta que estábamos puro tonteando, porque en realidad los niños no iban a poder realizar todo ello. Entonces fuimos a lo que estamos ahora y para un poco acotar la entrega de esta información, estamos trabajando por proyectos interdisciplinarios para nuestros estudiantes y los proyectos interdisciplinarios plantean primero y segundo, así por dupla. Entonces, primero y segundo tiene un proyecto, tercero, cuarto, y nuestro objetivo, ya mirándolo a un corto plazo, es hacer proyectos por establecimiento, en donde todas nuestras fuerzas estén abocadas a un proyecto para que también empecemos a dosificar el quehacer de nuestros profesores. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con nuestros papás? Tenemos un Facebook que era netamente para, nos gustan mucho las fotos. Entonces sacábamos muchísimas fotos nosotros y siempre la publicaba y era como la página que nosotros teníamos para mostrarle a los apoderados las fotos de sus niños y de las actividades que como establecimiento nosotros desarrollábamos. Ahora hicimos dentro de este Facebook Facebook por comunidad. Entonces está la comunidad del primero básico, comunidad del segundo básico y así sucesivamente, en donde la profesora jefe con esta dupla diferencial o sus otros partners de cualquier especialista, puede ser la fono, la psicóloga, la terapeuta, y vamos generando también a los profesores de asignatura proyectos y vamos mandando la información que los niños quieran enviarnos. Entonces, este proyecto del huerto que en séptimo y octavo están desarrollando, por ejemplo, o en tercero y cuarto, que vamos desarrollando unas tareas interdisciplinarias relacionadas con el sentimiento, cómo están nuestras emociones, el monstruo de los colores y todo lo que tiene que ver que está muy en boga y que podemos engancharlos también para motivar. Están haciendo el papel confort, en los rollitos, los monstruos de colores para identificar sus emociones. Por ahí también hay unos huevitos que estamos cuidando para desarrollar también el tema de la empatía de nuestros niños, la plantilla que están cuidando los de séptimo y octavo, que a algunos les cuesta también, porque obviamente es otro grupo que quiere salir, que quiere pasarlo bien, que quiere estar conectado con sus amigos. Entonces ahí también entran las plataformas de TikTok, que si me preguntan a mí no tengo idea, pero gracias a mis profes que son secos, ellos están también mostrando todo ello. Entonces aquí se junta la experiencia de arte un poco llamar a la calma a nuestros profesores y el liderazgo que uno lleva con el equipo directivo, pero nuestros profesores se han pasado, la profesora de música con la terapeuta, con la trabajadora social, con Disa, generaron bueno, Disa es nuestra psicóloga, una encuesta que nosotros pasamos a nuestros apoderados y tuvimos una excelente convocatoria, una encuesta que fue en línea y es una encuesta socioemocional. Y ahí pudimos recabar un montón de información que quedamos como en shock, porque hay nuestros niños que no están con mucha comida, hay muchos niños que no tienen conectividad y nos fuimos dando cuenta también de una arista en que nosotros a veces no indagamos y que es fundamental para los procesos pedagógicos. Entonces, tenemos que asegurar también, y en estos momentos estamos con una campaña solidaria para abocarnos a traer alimentos acá, en donde los profesores y nuestros trabajadores se pusieron la camiseta y ellos están trayendo dentro de sus redes de apoyo alimentos a nuestros colegios para poder entregarlos, porque de nuestros apoderados tampoco podemos acceder a que nos donen alimentos si no todos pueden hacerlo. Entonces, estamos en la parte técnico-pedagógico enfocado en los proyectos para abocarnos en solamente un par de áreas que se subdividen en los otros subsectores de aprendizaje y por otro lado en la parte socioemocional estamos viendo también el cómo proveer a nuestros estudiantes de alimentos, de a lo mejor tarjetas estas de minutos para que ellos puedan contactarse por Facebook y todo eso va saliendo a la práctica. Es una red bastante grande que tenemos que abrir. Exacto. Caro.
Gracias. ¡Ay, qué entretenido todo esto! Yo quisiera hacer un pequeño aporte desde lo teórico, experiencial e investigativo. Cuando nosotros hablamos de la estructura anterior, o sea, ¿por qué yo hablo de que verdad, nosotros tenemos ciertas estructuras que están subyacentes a nuestras prácticas, siempre? ¿Qué es lo que pasa? Que este tema del sistema individualista lo que hace es que, en general, la sociedad está muy atomizada, estaba muy atomizada, ¿no es cierto? Y nosotros decimos que ahora en realidad las respuestas, como dijeron, ¿no es cierto? Dijo Paula, dijo Lisette y Yuri, están en el modo contrario, no de la automatización, que estemos atomizados, sino desde el tejido, desde tejer la red, ¿cierto? Del tejido social. Eso es súper importante porque yo veía algunas preguntas en relación al profesor jefe. Y si nosotros recordamos pre-pandemia un poco la figura del profesor jefe y lo que yo a veces veía en el profesor jefe, o en muchas escuelas donde he tenido la oportunidad de estar con la escuela, en la escuela, meterme y tejerme también en su cotidianidad, es también N carga de trabajo en una escuela común y normal, digamos, una situación, comillas, normal, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener un montón de ojo en que esa misma estructura es muy probable que se traspase tal cual al momento actual. Por eso lo que dice Paula del tema de los equipos es tan importante, porque justamente podemos seguir trabajando atomizados también en esta nueva realidad. Y pensando que es el profe jefe el único o la única super persona que tiene que hacerse cargo no solo de lo pedagógico, sino también de lo socioemocional de los estudiantes y sus familias y sus condiciones socioeconómicas. O sea, todos nosotros trabajamos también en contextos que tienen vulnerabilidades en el nivel socioeconómico. Entonces, ahí hay que tener un ojo súper importante, y lo que dice Paula de trabajar en equipo, desde lo teórico, también es una respuesta que de verdad no debemos no considerar, sino al contrario, ir hacia la configuración de equipos, porque los superhéroes se cansan también. Uno no puede empujar el auto solo mucho tiempo. Por mucho corazón, por mucho amor que tenga hacia sus niños, su familia, eso es insostenible para cualquier persona. Lo individual en este sentido es insostenible, por eso tenemos que tejernos con. Y las experiencias de solidaridad, por ejemplo, lo que hablaba Lisette de los comedores solidarios, Paula, de las canastas familiares, también nosotros hemos visto en la John Kennedy profesores que dicen que los apoderados a papás que no tienen impresora les llevan las copias de las guías. O sea, como que en el fondo también se está moviendo un tejido y se está tejiendo un tejido. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Y ahí es el análisis de lo que Yuri comentaba. Antes la pantalla era un instrumento de atomización, nos aislaba, ¿no es cierto? Y lo que nos preocupaba del estudiante era que estuviera aislado porque evadía el mundo social, no interactuaba más que con la pantalla o con el juego, qué sé yo. Pero ahora resulta que la pantalla tiene se configura en una nueva relación porque nos conecta. Es decir, en términos específicos, la función de la tecnología en este caso ya no es atomizante ni que te aísla, sino que al contrario, tú la buscas para poder estar en conexión. Y por ahí también habían compañeros y compañeras que están mirando y preguntaban cómo se vive entonces la convivencia en este formato. Y es que la convivencia nunca deja de vivirse porque nosotros normalmente, o sea, la convivencia es la interacción cotidiana de todos los días, no es algo que se come ni algo solo que está en el plan o algo que uno celebra un día al año normalmente, el día de la convivencia, sino que en realidad la convivencia son procesos y dinámicas sociales que son cotidianas y día a día. Y justamente en nuestra convivencia es donde más estamos viendo esta nueva transformación y donde más estamos viendo que las respuestas que están asociadas y que miran estas nuevas dinámicas de convivencia son las que en el fondo están siendo más apropiadas. ¿A qué me refiero? A la unión en equipos, a la solidaridad, al empezar a tejer una red que después vamos a necesitar a la vuelta también. O sea, a la vuelta necesitamos tener una red que nos dé seguridad, en que tengamos confianza, en que sintamos que vamos a poder estar seguros desde la seguridad existencial de la salud física hasta una seguridad social y emocional. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando ahora, tejiéndonos en red y armando equipos. O sea, si en verdad nosotros estamos viendo, somos profesores jefes, estamos viendo como directivos que de verdad el profe jefe está solo y sola trabajando, ese es lo primordial y el primer, yo creo, tarea
que tenemos que empezar a mirar, porque ese profe se nos va a quemar y porque además estamos en un sistema en capas. Por lo tanto, también hay elementos de la estructura que permean. No es lo mismo un profe a una profe. También hay temas de género que están metidos ahí. Entonces, todas estas estructuras que todavía nos siguen dominando permean los espacios y permean incluso las crisis. Y es el momento en la crisis cuando uno tiene la mayor posibilidad de develar, de sacar y mirar, poner a la luz determinados elementos y tiene la oportunidad de modificar, porque son demasiado evidentes. La desigualdad es demasiado evidente, ya es demasiado evidente cuando tienes apoderados que en verdad tienen un trabajo muy precario y que no tienen que comer. Es evidente, es como que aparece, no puedes no puedes tapar el sol con un dedo en este sentido. Entonces ahí es súper importante el tema de los equipos y uno puede decir, oye, pero eso es típico. No, de verdad es fundamental. Y luego la articulación de esos equipos, la articulación de esas actividades, la articulación, porque todos estamos haciendo muchas cosas y la idea es empezar a articular. Y la articulación es colectiva, por lo tanto ahí tenemos que construir tejido para esa articulación. Esa articulación no puede ser jerárquica, tiene que ser tejida, tiene que ser en red, porque si no es imposible articular si no sigues en una estructura de árbol, ¿no es cierto?, muy jerarquizada. Eso... Me tomo tus palabras porque hay gente que nos está preguntando respecto del rol de las duplas psicosociales o el rol de los profesores jefes, y yo creo que un poco la respuesta va dentro de lo que hemos conversado, ¿no? De que finalmente una de las cosas que ya nos demuestra que era una de las crisis que teníamos pandemia, pero que no podemos reproducir, es que, por ejemplo, la dupla psicosocial vea lo psicosocial y que el profe de asignatura vea la asignatura, no que todo lo... Aquí, no solamente la generación de equipo, por trabajar en equipo, sino que es poner en diálogo distintas disciplinas y saberes. También significa pensarse desde la convivencia escolar, por ejemplo, cómo a través de las clases online también generamos una relación pedagógica de bienestar. Y me tomo unas palabras de una pregunta que nos hace una persona ahí, de cómo, por ejemplo, este tema del uso de aplicaciones que para uno que no es como los cabros, no cacha nada, como TikTok, también significa no solamente temas tecnológicos, sino que también significa empezar a acercarse a un lenguaje, a un modo de ser y de vivir de los cabros, cuando normalmente lo tenía invisibilizado. Entonces, un poco lo que les quiero preguntar, y tomándome estas palabras, es como ¿cuáles creen ustedes que han sido las principales como transformaciones también desde el hacer clases, de lo que han visto con los profesores o de lo que han podido ir apoyando? En cuanto al vínculo que se genera y el acercamiento que se genera entre docente y estudiante. No sé si Lisette, ¿qué te parece? Ya, mira, yo creo que esta situación que a todos nos ha interpelado de alguna forma, yo creo que no solo a los profesores jefes, ¿ya? Yo creo que esto se abre a la comunidad en general, ¿ya? Todos, de alguna forma, y aquí me tomo las palabras de Carolina, esto de la solidaridad, esto del armar redes, nos ha ido, a nosotros como colegio, nos ha ido uniendo de alguna forma, ¿ya? Parten con pequeñas iniciativas, ¿ya? Pequeñas iniciativas, como por ejemplo, hoy, ¿por qué no le creamos un mensaje de apoyo, de esperanza a nuestros niños y hacemos una canción, ¿ya? O la interpretamos y hacemos un video. Y así nos vamos juntando o vamos, no sé, saquémonos una foto con un mensaje de esperanza y hay asistentes, profesores, parte del equipo directivo y todos vamos en la misma línea para vincularnos y para acercarnos a nuestros estudiantes, nuestras familias, ¿ya? Entonces yo creo que esto es algo que a toda la comunidad nos interpela, nos estamos acercando desde también el ponernos en el lugar de ellos, ¿ya? Porque a nosotros también nos hace falta ese cariñito, ese nanay de repente, entonces estamos en esta vinculación entre nosotros para nuestras familias, así es como lo percibo yo. Como les decía, también nosotros hemos podido hacer, hacer algunos proyectos, algunas ideas que tenemos pensadas en elaborar justamente para acercarnos más. Y hemos tenido también algunas acciones que no nos han funcionado y desde ahí uno también aprende, ¿ya?
Por ejemplo, nosotros hicimos un correo electrónico para recibir dudas, inquietudes, acercarnos, y nunca recibimos ningún correo, ¿ya? Entonces dijimos, ya, esto no nos acerca a nuestra familia, a nuestros niños. Entonces, desde ahí hemos utilizado las redes sociales más que nada. Sí, por ejemplo, vemos como se nombraba TikTok, es una plataforma nueva, súper entretenida, y no nos cerramos por ejemplo, no sé, para generar algunos desafíos con los chiquillos y quizás hacerlos nosotros, y quizás de alguna forma nos vamos vinculando, ¿ya? Pero esto yo lo veo como algo de comunidad, ¿ya? No solo siento yo que es para el profesor jefe. Por ejemplo, nosotros elaboramos encuestas online, pero hubo mucha gente, o bueno, no mucha, pero un porcentaje importante que no contestó la encuesta. Entonces uno hace el cuestionamiento, ¿tendrán acceso a internet? ¿Tendrán computador? Entonces, las personas que no nos contestaron, hicimos llamados telefónicos, ¿ya? Y si bien el tema de la privacidad, nuestro número, bueno, es el recurso que tenemos en este momento, quizás después veremos cómo lo vamos a transformar o cómo nos haremos cargo de esta situación, pero tenemos que vincularlo porque no todos lo están pasando bien, ¿ya? Entonces, desde ahí también han surgido ideas dentro de nuestro colegio, que por ejemplo, nuestros asistentes de convivencia, ellos también están con los llamados telefónicos haciéndole seguimiento a las familias que están en condiciones de cesantía, a las familias que los están pasando más mal dentro de toda esta crisis, y de alguna forma vinculándonos y también siempre en contacto con el profesor jefe, ya, porque tenemos que entender que esto es una red, ya, y yo no puedo llamar a alguien y no informarle al profesor jefe, porque no tendría sentido. Entonces, desde ahí yo veo que como colegio todo esto nos ha servido como para ir uniéndonos, ir solidarizando, tanto para nosotros como para nuestras familias. Yo creo que a todos nos va a servir de alguna forma lo que está sucediendo, como viéndole el lado positivo. Lisette, y metámonos en el tema de las encuestas, porque yo creo que, bueno, ya Paula había comentado una experiencia similar, Lisette, entiendo que también en la escuela John Kennedy han ido en esa línea. Un poco para la gente que nos está viendo y que ojalá haya visto también el Facebook Live anterior, nosotros desde PASE siempre trabajamos desde una idea que es el modelo escuela total, ¿no? Que tenemos primero se trabaja a nivel de base, a nivel promocional, con acciones para toda la comunidad educativa. Luego hay un nivel como de prevención, donde se trabaja con grupos en riesgo, y finalmente uno llega como a la atención individualizada, pensando, por ejemplo, como en la situación de los casos, ¿no? Esa estructura de modelo de escuela total es transferible a esta crisis, como lo conversamos en el Facebook Live anterior, en el sentido de que, por ejemplo, toda esta comunicación por redes sociales, o todo también la virtualización de la pedagogía, es una estrategia promocional, en el sentido de que uno está tratando de generar cierto bienestar y generar cierto aprendizaje pensado de la manera integral, ¿no? Con todos y con todas, ¿no? Entonces, hay acciones como de engagement, así como de vinculación súper importantes, como de decir, como, oye, estoy ahí. Por otro lado, también se usan los canales de comunicación con información, ¿no? Lo decía muy bien Lisette, nosotros compartimos lo que del DAEM también, o de la municipalidad, nuestras familias necesitan saber, pero sabemos que hay un grupo que están en un mayor nivel de riesgo sobre ciertas situaciones específicas. ¿Me interesa que la podamos compartir los tres? ¿Cómo han levantado saber qué grupos necesitan más ayuda? Si han generado la encuesta y No se escucha bien, Juan Pablo. se han generado encuestas y cosas han tratado de indagar, ver dónde se va más. Sí, JP, es que se cortó. Bueno, lo que suele suceder con esta herramienta es la vida misma, la flexibilidad, tenemos que traerla. Lo que preguntaba era en relación a las encuestas y qué elementos, o sea, qué elementos podríamos sacar en función de la
de esta producción de información que en el fondo es evidencia para generar algo, ¿no? O sea, no es encuestar por encuestar, sino para que sea información, que es lo más importante en los sistemas, comunidad, ¿no es cierto? Cómo recolectamos esta información y le damos un sentido para la elaboración de un plan que ojalá sea en esta pirámide que nosotros en realidad todos trabajamos desde la misma, que tiene que ver con una base promocional para todos, preventiva y de tratamiento. Entendiendo al colectivo no como una masa, sino este colectivo como una comunidad, donde nos vemos, donde somos vistos, donde tenemos cara, nombre, apellido, situación, etcétera. O sea, eso es una comunidad. Nosotros sabemos quiénes somos. Es distinto a la masa colectiva. No, acá estamos hablando de una comunidad, de un colectivo que se teje, pero entiende claramente quién eres tú, quién soy yo, y nos ponemos cara, ¿no es cierto? Conocemos a nuestros estudiantes, sabemos cómo son nuestros profesores, nuestras profesoras, el equipo directivo que tenemos, nuestras asistentes de la educación, nuestro equipo psicosocial. Entonces, si pudiesen de repente comentar respecto, ¿no es cierto?, a cómo han utilizado esta información, esta evidencia, en relación a la organización y articulación de planes y de acciones que colaboren a la comunidad en este contexto. Eso era, más o menos. Ya. Sí, se me escucha ahora, lo siento, la internet me ha pasado mala jugada, pero básicamente era eso, como de qué manera han recabado información para identificar como grupos que necesitan más ayuda y qué estrategia han desarrollado. Y ahí quería partir por Yuri, para que después podamos todos compartir las experiencias. Yuri. A ver, como voy a retomar un poco la idea de la experimentación de los medios. Ya se ha hecho muchísima recolección de información. Ahora, esto se ha hecho vía telefónica, se ha hecho por correo, se ha hecho vía WhatsApp inclusive. Pero lo importante de esta información es que te ayuda a conducir tus esfuerzos, es decir, a tener claridad de dónde debes poner el acento para poder ayudar, para poder solucionar, para buscar una situación mejor de la que tú encuentras. La dupla ha tenido un rol bastante interesante y nosotros hoy tenemos más que una dupla, yo lo denomino como un comité de iniciativa solidaria, en donde trabaja una de las personas de la dupla, Lorena, pero en donde se ha sumado algunos apoderados encabezados por la presidenta del Centro de Padres, algunos funcionarios en donde hay asistentes de la educación y también docentes, y que se han propuesto el objetivo de ayudar a aquellas familias que han visto la peor cara de esta pandemia, que es la cesantía, que es la suspensión de contrato, que es esa angustia económica que genera la pérdida de la certeza del trabajo remunerado a fin de mes, o esa certeza del trabajar día a día para poder parar la olla en la casa. En esa lógica se ha llegado a las familias que lo han requerido, y ha sido una situación un tanto nueva para nosotros, porque la solidaridad ha sido bien entendida y ha sido bien utilizada, porque aquellas familias que se han visto con estrechez en un momento, cuando no lo han necesitado, también han tenido esa virtuosa capacidad de decir, ¿saben qué? Rediríjanlo. O sea, hay otras personas que hoy necesitan más que yo, por lo tanto, quiero llegar aquí o quiero volver al tema inicial que yo les planteaba, el tema de los sentimientos y el tema de estos sentimientos positivos que van saliendo. Solidaridad, compañerismo y trabajo por el otro. Ahora, también es interesante ver un poco, considerando varias de las ideas que han ido apareciendo, ver cómo se han visto trastocados los constructos identitarios que todos tenemos. O sea, de pronto el
el profesor jefe era el que estaba sobrecargado, de pronto aparecen estos equipos de aula, equipos pedagógicos, como quieran ustedes llamarlo. De pronto el trabajo en equipo no solamente se hace necesario, sino que también se utiliza, y nos vamos dando cuenta que la riqueza del equipo profesional es mucho más grande y es mucho más amplia y va mucho más allá de lo que muchas veces nosotros mismos creemos. Y eso nos ha generado una grata sorpresa, porque los profesores, y aquí va mi reconocimiento, ¿ah? Los profesores han hecho un nuevo esfuerzo más amplio y más grande que el anterior. Y en ese nuevo esfuerzo han logrado llegar hasta sus familias, han logrado, perdón, llegar hasta sus estudiantes, han mantenido canales de comunicación, han trabajado pedagógicamente, se han preocupado de la convivencia, de la contención psicoemocional, no como un tema externo, sino que también como un tema académico, pedagógico, y han logrado resultados que quizás no hubiésemos tenido en términos presenciales. Y aquí quiero plantear otra conclusión, otra síntesis respecto de todo este proceso y de todo este escenario pandémico en el cual estamos. La suspensión de las clases presenciales y sus consecuencias han generado que hoy el rol docente, por una parte, la importancia del aula como espacio de aprendizaje, y por otra parte, la labor pedagógica, estén viviendo una revitalización a nivel social. Porque si bien es cierto, hoy aún tenemos una banda porcentual que es bastante crítica del rol del docente, y me ha tocado la situación de leer algunos comentarios bastante poco informados. Hoy la gran mayoría de las personas se ha dado cuenta la importancia que tiene para sus familias y para sus niños el rol del profesor, el rol formativo, más allá del contenido, porque ahí hay otra conclusión que podríamos también plantear, y que era algo que venía trabajando el ministerio con su programa de las escuelas arriba desde el año 2019 ya, que ahora en este contexto de emergencia se cristaliza en un documento que apareció hace unos pocos días sobre la priorización curricular. La escuela hacia arriba en febrero de este año ya estaba hablando, programa ministerial, ya estaba hablando de priorización curricular. Hoy, en este contexto, esa priorización curricular y esta imposibilidad que tenemos de traspasar la responsabilidad pedagógica a las familias, ¿ya? Nos deja claro que el currículum nacional es extremadamente extenso, y si hoy se está priorizando es porque se están tomando las cosas fundamentales, las cosas que los estudiantes deben conocer. Entonces, ¿el resto qué es? Ahí la conclusión es personal. No, y un poco lo que dije cuando me corté, pido las disculpas correspondientes, mi internet no me ha acompañado lo suficiente, pero estamos hablando como este nivel promocional que hablamos, ¿no? Porque es básicamente cómo estamos haciendo la pedagogía, cómo estamos generando acciones para todo y para todas. Y yo creo que es interesante también que nos hagamos la pregunta de aquellos grupos de estudiantes y de familias que efectivamente han necesitado como ciertos apoyos extra, sea por distintas discusiones. Por ejemplo, acá Javier Silva nos pregunta un poco cómo se han abordado determinantes sociales que impactan la salud mental, y yo lo vería el aprendizaje en general, considerando cosas como tan de contexto, por ejemplo, ser familia en un cerro en Valparaíso, o en la zona rural de Quillota, o lo mismo en el caso de Viña del Mar, ¿no? Entonces, creo que es muy
y quiero preguntarle a Paula, un poco a partir de la experiencia que tuvieron con su encuesta, algo ya nos adelantaste, ¿no? Pero, ¿qué elementos de la realidad de sus familias como que aparecieron a grandes rasgos, ¿no? ¿Y qué estrategias han podido elaborar para dar respuesta a las particularidades de las familias con las que trabajan? Mira, acá tenemos dos encuestas, son tres, pero una fue súper informal, que fue la primera encuesta y que nos vimos un poco entrampados porque no tenía suficiente información la primera encuesta, que fue a través de un WhatsApp, preguntas puntuales para saber si los niños estaban al cuidado de quién, cosas muy pequeñitas, si tenían conexión a internet, pero luego creamos esta socioemocional para ver las condiciones, cómo estaban los papás, si estaban con trabajo, si estaban sin trabajo, quién estaba a cargo del niño, muchos hermanos a cargo de sus hermanos menores, sobre todo los de séptimo, octavo básico, ya se hacen cargo de sus hermanos más chicos, porque la mayoría de mis papás están trabajando, no pueden dejar de trabajar, si no, no tienen comida para el día a día. Entonces, es así el escenario. Por lo tanto, tenemos la encuesta hacia los papás, pero paralelamente también se creó una para los trabajadores del colegio. Entonces, tenemos dos planes de acciones puntuales, que es qué estamos haciendo con nuestros estudiantes. Estamos haciendo un trabajo también de joyería, caso a caso, curso por curso. Tenemos cursos súper avanzados porque se han cohesionado, porque de repente fluye todo esto y los chiquillos avanzan bastante bien. Y tenemos a unos profesores a cargo y especialistas a cargo de esos cursos, pero hay otros que están con niveles insuficientes, en donde tenemos que hacer un ejercicio mayor, en donde tenemos que no solamente tratar de seguir motivándonos en el aprendizaje, sino que motivarlos para la vida. Entonces, frente a ello, entra la psicóloga, entra la terapeuta, entra también infografías que hemos mandado del autocuidado, generamos un Instagram porque nos dimos cuenta que los lolos más trabajan Instagram, entonces generamos hace 2 semanas un Instagram. Todo es en desarrollo. La encuesta de los trabajadores hoy día en la mañana, bueno, me la mandaron el sábado, porque acá estamos trabajando de lunes a domingo, y es todo el rato estar contestando permanentemente y el contacto directo con nuestros papás. Entonces, hemos funcionado bastante bien estos equipos que se le han jugado a algunos profesores por un tema de cuidar su intimidad, no dan teléfono, pero está su otra dupla, que es la profesora diferencial, y ella sí está en el WhatsApp. Entonces, ahí estamos conectándonos y estamos trabajando con la diversidad. Entonces, hay un montón de factores que necesitamos nosotros llevarlos a cabo, y dentro de las acciones también que tenemos, acá que yo las fui anotando, tenemos una profesora que está haciendo para su curso clases de yoga, y son 10, 13 niños que a veces se meten, y trabajamos el tema de la expresión corporal, y por lo mismo también para bajar un poco la ansiedad. Tenemos infografías, como les comenté anteriormente, que se están subiendo a las redes sociales, y esas son transversales que pueden ir en beneficio tanto de los apoderados, de los niños, etcétera. Tenemos también algunos profes que están haciendo clases aclaratorias, sobre todo en tercero y cuarto medio, que el currículum cambió, están aclarando de repente ciertos puntos, los niños siguen con dudas, trabajo a través de ensayo, aclarando dudas puntuales. Hay algunas profes que son súper jugadas y que a través del mismo WhatsApp están en contacto directo, pero también hacemos clases también en Instagram. El día lunes pasado, profesor César hizo su primer Instagram Live, y también estuvo bastante positivo. O sea, para nosotros que 20 niños se contacten, ya eso es positivo. Así que es un trabajo de hormiga que se está realizando de joyería. Tenemos casos, por ejemplo, en un curso puntual, que el niño estaba con mucha ansiedad y no tenía guitarra en su casa, así que de acá al colegio vino la profesora, le pasamos la guitarra, y la psicóloga le preparó unas gotitas de flores de Bach, que también nosotros como colegio desde hace un par de años estamos desarrollando las gotitas, tanto para los profesores a veces y como para nuestros estudiantes, apoderados. Entonces, estamos tratando de atacarlos por todos lados y ser agentes positivos, pero atacarlos en el buen sentido. Yo creo que aquí la palabra es incompetencia. Y me voy a lo deportivo, y la campaña que está haciendo Elige Educar la encontré maravillosa, emotiva, preciosa, porque este es el partido, el real partido. Lo otro, de verdad que sí, es bonito, entrete, me encantan los partidos de fútbol, pero la camiseta acá es la educación de nuestros niños, y nuestra primera infancia, que está tan pendiente en nuestro país, que la dejamos tan de lado.
aquí está la camiseta y estamos en todos los colegios y quiero agradecer a todos los profesores también, tomando al Yuri con sus palabras, a todos los profesores de Arica a Punta Arenas, el trabajo que estamos realizando, pero en especial, como decía Carolina, a las mujeres, que estamos teniendo un doble, triple, cuádruple rol. O sea, estamos viendo, estamos cocinando, estamos viendo a nuestros hijos, estamos educando, estamos conectándonos, estamos haciendo campañas, estamos haciendo un sinfín de cosas. Y eso se tiene que valorar. Se tiene que valorar. Y de verdad que los profesores se están poniendo las pilas, nuestros asistentes de la educación, si hay que venir a mirar a los niños de lejos cuando le van a poner la vacuna acá en el colegio, acá están. Entonces, agradecerles, porque de verdad que sin este trabajo mancomunado, nada de esto puede pasar. Y a los papás que también se ponen la camiseta por nuestros proyectos educativos también, muchas gracias, porque esto es tarea de todos. Nos sumamos a las palabras de agradecimiento y yo creo que hay algo también y que de hecho lo comentaron ahora en Facebook y ustedes igual hicieron una encuesta, por ejemplo, para el personal del establecimiento. Y a pesar de este esfuerzo que es titánico, porque efectivamente tenemos que reorientar y rehacer la forma en que estábamos haciendo escuela, me gustaría preguntarles un poco qué estrategias han desarrollado o están en vías de desarrollar respecto al cuidado del mismo equipo, ¿no? Porque efectivamente una de las cosas, si bien la virtualización ha tenido un aspecto positivo en el sentido de poder conectarnos, también a la vez tiene un montón de efectos adversos, como la hiperpresencialidad, ¿no? Y que también a uno le afectan. Entonces, hemos tenido todos que encontrar un equilibrio bien precario y bien frágil entre estar muy disponible, muy conectado, lo cual ha sido desde la educación y desde el trabajo de todos los profesionales de la educación, como han generado o desplegado acciones o condiciones nos permita tener esa disposición, pero a la vez cuidar espacios personales, cuidar como el autocuidado como profesor, los profesores jefes, los psicólogos. Y Lisette, no sé qué experiencia han tenido ustedes o qué han pensado al respecto dentro del Colegio Valle de Quillota. Sí, bueno, es un tema que yo creo que ha sido difícil, porque como dices tú, esto de estar siempre frente a una pantalla, ya sea al computador, el celular, que llegan preguntas, que llega información, que uno tiene que estar disponible de alguna forma para poder aportar, apoyar, ha sido difícil. Yo, dentro de las conversaciones que he podido tener con profesores, con gente del equipo directivo, la desconexión es súper complicada. Y pasa mucho que de repente uno tiene tantas reuniones y reuniones informativas donde uno ve ciertos temas y de repente el diálogo se pierde un poco, el cómo estamos. Entonces nosotros como colegio hemos estado trabajando colaborativamente con el HPV de Quillota y nosotros les solicitamos a ellos apoyo en generar autocuidados para todo el personal del colegio, porque vimos como necesidad esto de apapacharnos un poco, de querernos, de saber cómo estamos, ¿ya? Porque si bien estamos conectados, por lo general estamos hablando de trabajo, de qué vamos a hacer con los niños, con la familia, y estos espacios de encuentro no se habían dado de alguna forma... se me fue la palabra, no se nos habían dado, ¿ya? Entonces empezamos a trabajar autocuidados virtuales, como somos hartos en el colegio, dividimos el colegio, los funcionarios en tres grupos. Entonces, a partir de eso fuimos generando espacios de autocuidado con todos los funcionarios, ¿ya? Con la idea de reunirnos, de mirarnos, de saber cómo estábamos. Fueron espacios bien bonitos, bien emotivos, diría yo también, ¿ya? Del saber cómo está mi compañero, que quizás siempre estamos hablando de otras cosas, pero no hemos hablado del cómo estamos sintiendo, cómo estamos llevando esto, ¿ya? Entonces, al menos nosotros estamos trabajando con HPV en ese sentido, ya trabajar el autocuidado una vez al mes es nuestra propuesta, con la finalidad de que esto también nos sirva a nosotros, ¿ya? Porque estamos llamados a contener, a escuchar, pero ¿quién nos escucha y nos contiene a nosotros? ¿Ya? Entonces, desde ahí nuestro apoyo ha sido contar con el HPV,
¿ya? Y bueno, obviamente uno también lo va haciendo con los contactos o los vínculos más cercanos dentro del colegio, pero uno no da abasto tampoco con todo. Entonces, desde ahí que surge esta necesidad. Y muchas gracias, Lizeth. Y justamente, Caro, te quería preguntar esto, de la importancia como de, a pesar de los esfuerzos que se están realizando, poder como generar condiciones para cuidarnos nuestra salud mental. Hay que apoyar a los que apoyan, ¿no? Nosotros no estamos en buenas condiciones de salud mental, considerando lo mismo que mencionaba Paula, de que nosotros seguimos siendo padres, madres, y en el caso de las mujeres hay una intensificación más brígida en el sentido de los roles, aparte de ser trabajador o trabajadora. ¿Qué piensas tú al respecto de cuál es la importancia de generar estas condiciones y qué condiciones habría que generar para eso? Sí, yo para responder esta pregunta volvería a la idea inicial de no olvidar las estructuras que están a la base del sistema y que todavía siguen operando, a pesar de que cambiemos los canales de comunicación o los canales de estar juntos. La sobreintensificación del trabajo en la escuela también es algo bastante conocido. Si nosotros pensamos en los índices de estrés en profesiones, los profesores son campeones, lamentablemente, ¿no es cierto?, de tener burnout, este síndrome de estar quemado es bastante frecuente en los profesores. Por lo tanto, pensándolo así, esa estructura es muy fácil, ¿no es cierto?, que se traspase también a este que también es omnipresente, o sea, es como todo el tiempo, y porque se nos suma lo del género, que también es una estructura anterior, la sobreintensificación, y también yo creo que la individualización y la atomización en que estábamos acostumbrados muchas veces a vivir y convivir, el consumo, etcétera, también nos hacía olvidar estos espacios de cuidado, y no solo colectivos, sino también individuales. Yo creo que ahí no es solo una tarea desde la dirección o también desde los apoyos psicosociales, sino que en verdad ahí tiene que ver con este desafío que esta pandemia nos pone en relación con los demás, pero también en la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y en esa relación también yo creo que cada uno de nosotros también debiese mirar cómo esta pandemia, ¿no es cierto?, despeja un montón de elementos y nos permite ver quizás con mayor intensidad cuánto nos cuidamos, cuántos nos hemos cuidado a lo largo del tiempo, tiene que ver en lo que estamos haciendo ahora también, o cuánto no nos cuidamos a lo largo del tiempo y tampoco ahora. Yo creo que ahí es un llamado colectivo a sostenernos en grupo y estrategias de autocuidado colectivo, por supuesto que son bienvenidas y yo creo que absolutamente necesarias, pero también la importancia de nosotros también aprender a relacionarnos con nosotros mismos y a relacionarnos con el descanso. El descanso es algo necesario para nuestro cuerpo físico, para nuestro organismo es fundamental. La relación que nosotros tenemos con nuestras emociones, por ejemplo, está relacionada incluso con la relación que tenemos con nuestra respiración. Algo súper básico como respirar o aprender a respirar. Me refiero a que son elementos que se siguen tejiendo de las dinámicas en que todavía seguimos metidos, porque el sistema no se ha terminado, digamos, lo individual permanece y nosotros tenemos la oportunidad de modificar, pero también en relación a cómo nos relacionamos con nosotros. Y en ese sentido, yo creo que es un llamado también al autocuidado, pero de verdad, o sea, pensémoslo, o sea, ¿cuánto nos cuidamos ahora y cuánto nos cuidábamos antes? ¿Es lo mismo, pero en otro contexto, o ahora es aún peor? Entonces, ¿quién le va a poner un poco el límite de eso? La necesidad de dormir, de descansar, de verdad es una inversión en nuestra salud, y nuestra salud integral, no estoy hablando solo de lo físico, sino de lo emocional y psicológico, porque si nosotros hablamos de modelo de escuela total, lo promocional ahora está absolutamente ligado también a lo preventivo, o sea, el tema de la ansiedad y la angustia como sentimiento y como emociones primarias está en todos nosotros. Por lo tanto, actividades que tengan relación con el manejo de la ansiedad y la angustia, que muchas son de índole corporal, también colectiva y de conversar y del dialogar, ¿no es cierto? Pero también son de aprender a respirar, de controlar nuestra mente a través de la respiración, por ejemplo. También son elementos individuales que nosotros podemos ir compartiendo espacios, etcétera. Pero es muy importante la responsabilidad y la corresponsabilidad a la vez. Y lo único que me gustaría puntualizar es que no perdamos o sea,
no perdamos de vista que si bien estamos en una nueva forma de vivir, hay estructuras antiguas que pueden permear esta forma de vivir. Por lo tanto, hay que tener ojo con lo que ya sabemos de cómo opera la atomización, la sobrecarga y la sobreintensificación del trabajo, la verticalidad y el adultocentrismo. Y ahí es donde a mí me gustaría meterme un poquito y también hacer una invitación a todas las comunidades que nos están mirando, a nosotros, los que investigamos con las escuelas, a los directores, a los profesores, a no perder de vista que en esta red y en este tejido nosotros contamos con aliados fundamentales y primordiales en esta red, que son nuestros niños y niñas. Es decir, no basta solo con tejer redes entre nosotros para cuidar a los niños también no son solo pasivos en el cuidado, ellos también son activos agentes políticos de toma de decisiones y también de cuidados de sostén y de red. Por lo tanto, también la invitación está a que nosotros creemos espacios en donde los niños y las niñas, entre ellos, con ellos, hacia nosotros, hacia sus familias también, tengan la oportunidad de tener agencia, la agencia que tienen y les pertenece como sujetos políticos de derecho, a poder también ser parte no pasiva de esta red, sino una parte activa. Yo creo que si ustedes tienen niños pequeños o los que hacen clases, se dan cuenta de la felicidad de los niños de contactarse con sus compañeros de curso, de ver, mi hija chica de repente habla con su prima por WhatsApp y juegan a la escondida. Entonces, a mí me llama mucho la atención, pero hay una posibilidad clara y una riqueza fundamental que nosotros tenemos, nuestros niños y nuestras niñas, y en las ideas que ellos también nos puedan dar para tejernos juntos. Yo creo que no podemos perder de vista esto, porque en general el adultocentrismo está súper estudiado hace 25 años atrás, que es una característica de nuestras escuelas, ¿no es cierto? Además de la jerarquización, de ser una escuela bien jerárquica. Pero además de eso, no perdamos de vista que tenemos niños, niñas que tienen una riqueza fundamental y que no podemos perder si queremos tejernos. Porque el profesor jefe o el profesor solo no puede, tenemos que ser comunidad. Y los niños también nos ayudan a tejernos con las familias, que también son importantes y han tomado, ¿no es cierto?, en esta ecuación actual un rol fundamental. Los profes ya saben las guías, que ya no pueden obviar el mirar. Los profes, los papás, no pueden, o las familias, no pueden no mirar la guía, no ver que el niño tiene clase, de repente no sapear lo que la profe les dice o no les dice, no meterse al Facebook de la escuela. O sea, hay un espacio en que ya no podemos escapar los unos de los otros, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, yo haría esos llamados. El descanso es necesario. Ninguno de nosotros somos superhéroes, ninguno, y esa experiencia de humanidad y de ser finitos nos embarga a todos, ¿no es cierto? Está el tema de la muerte, cerca de la enfermedad, del dolor, que son cosas humanas también. Entonces tenemos que cuidarnos y el descanso es fundamental. No hay un otro ahí. Nosotros también tenemos que ser agentes de cuidado de los demás y también de nosotros mismos. Por lo tanto, la relación que tenemos con nosotros mismos también acá es muy fundamental. Es importante. Segundo, llamado como, porque yo sé que ya el tiempo apremia, pero es, por favor, no dejemos de considerar a nuestros niños y niñas como agentes que tejen activamente el tejido también. No solo nosotros entre nosotros, ellos van a ser un apoyo, son un aporte y pueden ser líderes de un montón de estrategias que tenga que ver con el desarrollo de una red de apoyo psicosocial, de un tejido como comunidad en donde nos vemos mutuamente, no como una masa, ¿no? Sino como una comunidad que tiene una identidad, que está, como decía Yuri, ¿no es cierto?, está esta identidad también modificándose, y la escuela, si bien es un ente reproductor para muchos de la sociedad, también tiene esta dialéctica y a veces esta doble cara de también ser un agente transformador, y podemos transformarnos en ese sentido. Y la articulación, que también es importante. Pero para tener energía particular nos tenemos de verdad que tener ciertos espacios de descanso, de ocio y tiempo libre, que tampoco han existido naturalmente. O sea, también esos elementos aparecen a la luz y tenemos que empezar a mirar y desnaturalizar un montón de cosas. Es la oportunidad que tenemos ahora de hacerlo juntos, para verlo juntos. Pero hemos visto un montón de estructuras que todavía se mantienen ahora, que no podemos hacer como que no existen, y están, y aprovechemos que ahora son tan evidentes, es tan evidente como operan en el mundo, que aprovechemos la oportunidad de empezar a modificarla. Pero los niños y niñas nos necesitamos también. Entonces ahí hay como temas de corresponsabilidad, de autorresponsabilidad, de mirar,
que son importantes de seguir manejando. Hay un montón de cosas que las escuelas saben hacer también, que están haciendo, entonces articulémoslo. Gracias. Perfecto. Bueno, estamos ya casi llegando al tiempo, por eso voy a pedirle a Paula, a Lisette y a Yuri que brevemente, en 30 segundos, puedan compartir quizá una última reflexión, una invitación o algo que quieran como compartir con la gente que nos ha mirado. De paso, también aprovecho de agradecer a toda la gente que se ha conectado. Y también esta misma red se ha ido armando en los comentarios. Estamos viendo cómo dentro de los mismos comentarios se han ido compartiendo cosas y también se comparten puntos de vista, se discute y eso también siempre es algo en valor. Entonces, Yuri, quiero partir contigo. ¿Alguna idea, reflexión con la que quieras terminar? Que terminemos esto para compartir con la gente que nos está viendo. Tienes que estás con el micrófono. Sí. Ahí sí, ya. Reiterar el agradecimiento a todos los funcionarios de la educación nacional, asistentes de la educación no profesionales y profesionales, docentes y equipos directivos, porque ese es el equipo humano que ha hecho que el sistema educativo en esta crisis se mantenga en pie. Así que mi más absoluto agradecimiento y reconocimiento a todos los que han aportado un granito de arena en esta tarea. Eso. Muchas gracias, Yuri. Lisette. Ya, sí, yo con lo que me voy en realidad y lo que les quiero compartir es esta necesidad de trabajar en red, de trabajar colaborativamente, ¿ya? Yo creo que es súper importante que en estos tiempos de distanciamiento físico nos podamos sostener, nos podamos comunicar, podamos trabajar en conjunto. Cada uno de las personas que trabaja en un colegio tiene una expertise diferente, tiene habilidades, capacidades distintas, y si las compartimos, podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Y trabajar también desde el cariño, desde lo que podemos aportar cada uno, ¿ya? Yo siento que esto por ejemplo, poder compartir en estos momentos mi experiencia, la experiencia de otros colegios, es súper enriquecedor. A veces, por el sistema en el cual estamos, que solo se compite y se trata de ver el individualismo, yo soy mejor que tú. No, yo creo que ya estamos en un momento donde necesitamos aprender, necesitamos colaborarnos. Si hay una experiencia que les resultó bien a un colegio o a un colega o quien sea, tomar eso e intentarlo, quizás hacerle modificaciones y compartir. Ya, yo creo que estamos en un momento donde las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar por uno, ¿ya? Y yo creo que desde ahí uno puede ser un agente de cambio, no desde la competencia, sino desde la colaboración. Así que yo me voy súper agradecida y muy contenta con haber compartido con ustedes, y ojalá estas instancias sigan creciendo, aumentando, porque son muy enriquecedoras para todos, uno aprende. Así que eso, muchas gracias. No, gracias a ti, Lisette. Paula, tus reflexiones, tus comentarios para finalizar este Facebook Live. Bueno, hablamos muchas cosas, por lo tanto yo quiero aprovechar esta plataforma para también felicitar y saludar a toda la comunidad del Colegio Teresita de Lisieux. El 2014 nosotros pasamos por un incendio. No ha sido fácil este camino, ha sido doloroso, pero con el corazón llenito, 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 porque hemos salido adelante y esta no va a ser la segunda vez. Así que darles mucho ánimo a mi familia. Muchos besos y a la Red 22 del Ministerio de Educación, que nosotros somos parte. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerle a todos y a todas, a quienes se han conectado en esta transmisión, a Yuri, a Lisette, a Paula y a Carolina que nos han acompañado. Creo que un poco lo que podemos sacar en limpio de esto es justamente reconocer el momento en que estamos en las escuelas, reconocer que es toda una crisis que nos afecta, que afecta el bienestar de quienes trabajan en las escuelas, de los estudiantes y sus familias, y de cómo es importante
generar redes, redes de colaboración, redes de reconocimiento, en la cual estudiantes, los padres, los cuidadores, los docentes, las duplas psicosociales, más que compartimentar su acción, generen lazos, lenguajes comunes, acciones comunes, en la cual haya una ética del cuidado que nos permita avanzar en el bienestar de todos. Porque tampoco es bueno que, porque solo unos pocos estén bien, todos los restos estemos mal. Al contrario, es como nos ponemos como comunidad educativa, generamos un relato y generamos acciones que de verdad vayan ante el bienestar de cada uno y cada una de sus integrantes. Así que eso, agradecerles su participación. Para la gente que nos está viendo, comentarles que esto es parte de la campaña Convivir, es cuidarnos de pases, y que vamos a seguir subiendo. Esta semana esperamos subir una cápsula sobre uso responsable de redes sociales, a propósito de lo que hemos hablado ahora. También estamos desarrollando distintas instancias formativas que están a su disposición. Así que eso, sin más, agradecerles, mandarles un abrazo a todos y a todas. Esperemos que juntos vamos a salir de esto y nos vamos a ver y reencontrar en un nuevo Facebook Live. Así que muchas gracias, nos vemos.